Amigo televidente, ¿qué tal? De nuevo con ustedes su programa Una entrevista con Dios. En este momento damos lectura en el capítulo 1 del libro de Jonás. Jonás, capítulo 1, del verso 1 al 17. Amén. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros, y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos, ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por esta tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser obediente a tu palabra y a tu mandato. Permite que el mundo pueda entender que tú eres Dios. Gracias, Padre. Glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. De nuevo con ustedes su programa Una entrevista con Dios. Para mí un placer, un privilegio pensar en ustedes. En nuestro medio, al panelista hoy, el evangelista Esaú Sánchez. Amén. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Bien, amados hermanos, hoy tenemos un programa muy interesante, muy especial. Vamos a dar contesta de inmediato a una de las preguntas que nos han hecho. Esta persona nos escribe y nos hace ciertas preguntas que quiere saber qué diferencia hay entre una persona que se dice ser creyente en Cristo Jesús y una persona que dice que es creyente. Una que se dice ser creyente y una que es creyente, pero que pertenecen a diferentes denominaciones. Entonces, uno vive una vida de una manera y otro vive una vida de otra manera. Pero los dos dicen, si Cristo viene, nosotros somos salvos, nos vamos. Pero no están viviendo conforme a la palabra, pero viven a su manera. ¿Entiendes? Uno dice que se está haciendo, que es como si estuviera haciéndose creyente, porque en la vida la forma que vive del mundo y como practica. Y otro que dice que es creyente, que va a la iglesia con estas cosas, pero tampoco vive una vida de acuerdo a esta persona que nos ha escrito haciendo una pregunta, pues dice que está bien confundida por este testimonio que esta persona está dando. Si hay alguna diferencia de esta persona.
Amén. Yo creo la palabra de Dios en Romanos 8:16. Ok, la palabra de Dios dice, ¿verdad? En Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Para comenzar, yo creo que el que conoce los corazones es Dios. Y considero también de que, sí, la palabra de Dios dice que por el fruto la persona se puede conocer. Dice que el árbol podemos identificar qué clase de árbol es conociendo su fruto. Así que nosotros no podemos decir, ¿verdad?, que estamos siendo justos, que somos hijos de Dios, cuando nuestras actitudes dicen todo lo contrario. O sea, nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Pero lo que sí podemos entender es que la palabra de Dios nos dice a nosotros que el creyente es aquel que ha reconocido que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Según Juan 1:12 dice que todos los que le recibimos y creemos en su nombre, Él nos ha dado potestad, o sea, derecho de ser hechos hijos de Él. Ahora, toda aquella persona que realmente es un creyente es una persona que se niega a sí mismo, toma su cruz cada día y sigue el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Por el otro lado, la misma palabra nos enseña que todo aquel que realmente es creyente es el que anda haciendo la voluntad de Dios. Es aquel que se aleja del pecado que literalmente acecha al ser humano cada día. Pero si usted y yo nos ponemos a visualizar quién es creyente y quién no es creyente, posiblemente vamos a juzgar mal. Porque también la palabra de Dios, yo le puedo decir según mi concepto, la palabra de Dios nos enseña que inclusive Samuel, un profeta de Dios, él vino y fue guiado por el Espíritu Santo a ungir a David. Pero cuando antes de ungir a David, este profeta de Dios, un hombre literalmente usado por Dios, miró al primer hombre que le presentaron y él dijo, este es. Él se dejó llevar por sus ojos humanos. Imagínese, un hombre de Dios. Pero luego Dios le dijo, no es ese. Entonces trajeron a otro. En fin, la cosa que Dios le dice a Samuel, 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 ciertamente los hombres se dejan llevar por la apariencia, por lo que ven. Pero Dios es el que conoce el corazón. Entonces, lo que usted y yo podemos hacer es enfocarnos, y según Hebreos 12:2, dice que pongamos nuestros ojos en el Señor Jesús, el autor y consumador de la fe. El trabajo de nosotros es enfocarnos en Cristo Jesús y cada quien va a dar cuenta. Esto no se trata de una denominación, otra denominación, católico, cristiano, protestante. No se trata nada de eso. Se trata que cada uno reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador. Escudriñando las Sagradas Escrituras vamos a entender, ¿realmente somos creyentes o no somos creyentes? Porque por estar viendo al otro, posiblemente resultemos quedándonos. Eso es lo que puedo comentar. Gracias, gracias. Querida hermana, gracias por hacernos la pregunta y gracias al varón por dar la contesta. Directamente, el Señor dice en el capítulo 7 de según San Mateo, vamos a leerlo del versículo 18 al 20. Mire, yo creo que usted lo lea también. Capítulo 7 de San Mateo, versículo 18 al 20. Medite lo que digo, le contesta el Señor la pregunta suya ahí. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. O sea, hasta el 20. Sí, sí es el 20. De 18 al 20. Sí, 18 al 20. Léese también el 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es el punto clave. Por el fruto se conoce el árbol. Ahora, no todos los que dicen Señor, Señor, no todos los que dicen yo soy, ¿entiende? Eso van a hacer, no, sino el que hace la voluntad de Dios Padre. Ahora mire cómo dice el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículos 9 y 10, mire que el Señor conoce quiénes son los que son. Nosotros no podemos jugar a nadie, ¿entiende? Pero Dios sí conoce la persona que son. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículos 9 y 10.
He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Es decir, que todo el mundo será probado por el fuego como si fuera el oro. Pero el Señor conoce lo que son y lo que no son. No todo aquel que dice que son, son. Esto no es porque yo diga. Esto es porque se viva la palabra, se obedezca a la palabra y tenga al Espíritu Santo. Es más, mire otro punto. Y terminamos con su pregunta con esto. También, el libro de Romanos capítulo 8 y versículo 9. Ese es el otro punto que nosotros encontramos. La persona puede decir, puede ir a la iglesia y cuántas cosas. Pero si no tiene el Espíritu de Cristo, no es salvo. No tiene, no es de Él. 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Te ve? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y el único Salvador, el único es el Señor. Entonces, para ser salvo hay que venir a Jesucristo. Esto no es porque yo vaya a la iglesia, yo vaya al templo, yo estoy aquí. No, esto no es por eso. Esto no es porque yo diga. El único que puede testificar de que yo soy hijo de Dios, de que yo soy salvo, es el Espíritu de Cristo. Y si yo no tengo ese Espíritu, ¿quién va a testificarlo? ¿Quién va a decirlo? ¿Me está entendiendo, querida amiga? Así que no, usted no tiene que confundirse. Ahora, procure usted estar viviendo la vida del Señor. No se meta en que este y fulano de tal. No, cada cual dará cuenta a Dios. Usted concéntrese y ponga su mirada en Cristo Jesús. No ponga su mirada en esta persona, en aquella, porque también usted se puede perder por estar participando en pecados ajenos. Entonces, perdona que le conteste, le dé este consejo, ¿entiende? Que usted no me lo pidió, pero se lo voy a dar, porque en lo que usted se pone a pensar si fulano y sultano, no le dé mente a esa cosa. Concéntrese en que usted le está sirviendo a Dios. Que su corazón sea de agrado a Dios. Eso es lo que le importa. Pero si sultano, perencejo, mengano, se van a salvar, se van a condenar, allá ellos con Dios. Pero usted busque la vida espiritual. Dé testimonio de que tiene el Espíritu Santo. Pero en verdad, la única diferencia es que el creyente en Cristo Jesús da fruto. Y el no creyente en Cristo Jesús vive conforme al mundo. Podría darle muchísimas citas bíblicas. Yo dije que no le voy a dar, pero le voy a dar otra para que vea en cómo se conocen los que son de Dios. Está en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35. Ahí se conocen todos los que son de Dios. Juan 13, 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Te ve? Todo los que son de Dios se conocen porque tienen amor. Porque tienen ¿qué? Amor. Estos son los verdaderamente creyentes. Los no creyentes viven conforme al mundo. Eso lo encontramos en 1 Juan capítulo 2, del verso 15 al 17. 1 Juan. Sí, 2, del verso 15 al 17. Entonces ahí encontramos lo que viven conforme a la carne. Se va a ver ahora, ustedes no van a ser salvos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es la diferencia, ¿ves? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que no hace la voluntad de Dios vive conforme al mundo y el mundo pasa con su vanidad y su deseo. Este mundo va a ser destruido totalmente. Entonces ahí se sabe el que es de Dios y el que no es de Dios. El que es de Dios vive conforme al Espíritu de Dios. El que no es de Dios vive conforme a Satanás. Y ahora sí terminamos con esa cita. Está en 1 Juan capítulo 2, capítulo 4 de 1 de Juan y versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Sí, eso es todo. Esa es la pregunta que usted hace, pues ahí está. El que es de Dios
ande en la verdad. El que no es de Dios está en un espíritu de error. Pero no lo juguemos. No lo juguemos. Solamente hablemos y clamemos a Dios para que Dios lo ayude. Bien, en estos momentos entramos de lleno en el mensaje de la palabra de Dios a cargo del evangelista Esaú Sánchez. Amén. La gloria sea para Dios. El tema que vamos a estar compartiendo en este día es ¿ciudadanos del cielo o ciudadanos del mundo? Gloria a Dios. Y la cita la vamos a encontrar en Filipenses capítulo 3 y versículo 20. Y la palabra de Dios dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Bien, nos damos cuenta entonces que dice la palabra de Dios que nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahora, también registra la palabra que allá está nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y si nos vamos al capítulo 14 y versículo 1 del Evangelio según San Juan, vamos a encontrar algo muy interesante. Y la palabra de Dios registra así: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces sabemos, este pasaje, si nosotros realmente lo creemos, es una esperanza que cada uno de los creyentes tenemos en Cristo Jesús. El Señor está preparando lugares hermosos para que cada uno de nosotros habitemos. Dice la palabra de Dios que nuestra ciudadanía está en los cielos. El apóstol Pedro registra en 2 de Pedro 2:11: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que combaten en contra del alma. La palabra registra en Ezequiel: toda alma que pecare, esa ciertamente morirá. Y cuando habla de muerte en el contexto bíblico, no se está refiriendo a una muerte física en sí, se está refiriendo a la separación total de la presencia de nuestro Creador. Y por eso el apóstol Pedro viene con exhortación y a decir con ruego que nos abstengamos de deleitarnos en los placeres terrenales, en los placeres carnales. ¿Por qué? Porque todo eso va en contra de la voluntad de Dios. Ahora, si nos vamos inclusive a Hebreos capítulo 11, vamos a encontrar que dice la palabra que cuando Moisés ya era viejo, él se empezó a dar cuenta de las cosas y él rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y antes escogió ser azotado que gozar de los deleites temporales del pecado. Nos damos cuenta entonces que Moisés rehúsa. ¿Por qué? Moisés lo tenía todo, podemos decir. Moisés fue criado en un palacio. Literalmente recibió rechazos, pero él comía de los mejores manjares. Pero él llegó al entendimiento con la palabra, o sea, él llegó al entendimiento de que todos los deleites temporales iban en contra de los principios de Dios. Y por eso él dijo: no más, prefiero ser maltratado, prefiero que se burlen de mí, prefiero que me insulten, que se rían, que digan todo lo que quieran. Y podemos tomarlo para nuestro tiempo. Preferimos que nos llamen religiosos, fanáticos, creyentes locos, los aleluya, que quieran decir todo. Pero nosotros tenemos que estar conscientes de no gozarnos de los deleites temporales del pecado. Porque todo aquel que hace lo malo, el lugar que le espera es de sufrimiento. Porque fuera de la presencia de Dios se sufre, se llora, literalmente dice que serán crujidos de diente. Habrá un sufrimiento terrible. Por eso la palabra de Dios nos habla con exhortación, pero también lo hace con amor. Porque cuando la palabra de Dios nos enseña que alguien corrige con amor, es porque le ama y lo quiere rescatar. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo
nos ha enseñado. Ahora, por el otro lado, también nos damos cuenta que en el mundo antiguo, en los tiempos de Noé, toda carne se corrompió. Todos los seres humanos en esos tiempos decidieron ir en contra de los principios que Dios había establecido. Sin embargo, muchos podemos decir, pero en ese entonces no existía ley, no se conocía lo bueno y lo malo. La pregunta es, ¿cómo Noé sabía qué hacer? ¿Cómo Noé, la palabra lo registra como un hombre justo? Y en Génesis 7:1 dice que Dios le dijo a él y a toda su familia, entra tú y toda tu familia al arca, porque a ti te he visto justo en esta generación. ¿Y qué hay de los demás? Quizá Marta le estaba diciendo a Pedro, ve y escucha a Noé. O posiblemente Juan le estaba diciendo a María, mira, Noé habla muy bonito, si quieres ve y escúchalo. Así hay muchos matrimonios en estos tiempos. Solo la mujer anda buscando a Dios, pero el hombre ¿qué? Afanado por el trabajo. Buscando, no es que yo soy el que traigo, tengo que mantener a la familia. Y siempre buscamos excusas. Ahora, muchas esposas igualmente a veces. Es el hombre el que va a la iglesia, el que está ahí metido. Y muchas esposas vienen y dicen, ¿para qué estás tanto tiempo ahí? Y empiezan a discutir por el diezmo, empiezan a discutir por un montón de cosas. Y se nos olvida que vamos al templo con el objetivo de reunirnos para adorar al Creador nuestro. Ahora, si nos damos cuenta entonces en los tiempos de Noé, la gente vivía así. Y dice la palabra que en estos tiempos serán como tiempos de Noé. Nos empezaremos a olvidar de la presencia de Dios. Ahora, mi pregunta hacia ustedes es, ¿qué posición vamos a tomar? ¿La posición del resto de la humanidad o la posición que tomó Noé? De hacer justicia, de luchar. Porque inclusive también Lot vivía en Sodoma, pero dice que afligía su alma con tal de no contaminarse con el pecado. O sea, nosotros no podemos tener excusa de que, es que es difícil vivir en estos tiempos conforme a la voluntad de Dios porque cruzas la calle y pues miras a las mujeres así bien vestidas llamativamente o hombres y etcétera. Podemos inventar un montón de cosas. Pero realmente no hay excusa, porque por eso el Espíritu Santo se nos ha sido dado, porque en el Espíritu Santo y en Cristo Jesús todo es posible. Y por eso dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Él te da la fuerza, Él te da la capacidad para poder vencer las tentaciones que Satanás te presenta. Satanás es astuto, Satanás te va a presentar tres cosas. Te va a presentar una mejor economía, te va a presentar literalmente un falso amor y también te va a presentar lo que es una falsa fama. Lo podemos ver literalmente en el Evangelio según Mateo capítulo 4, Él se le presentó a nuestro Señor Jesucristo. Primeramente se le presentó ofreciéndole cosas, por decirlo así, le dijo, si eres hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. Pero el Señor le respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios, el hombre puede vivir. Pero Satanás fue más allá, se lo llevó al pináculo del templo y le dijo, ciertamente si te tirares de acá, a sus ángeles enviará. Pero el Señor le respondió, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y después se lo llevó, aquí es el punto clave. Le dijo Satanás, mira, todos los reinos de este mundo se me han sido dados. A mí me pertenecen. Yo soy el príncipe de este mundo, en pocas palabras. Porque la palabra lo registra él como el príncipe de este mundo, el que tiene el señorío. Ahora, le dice, si postrado me adorares, ciertamente todo esto te lo daré a ti. Pero el Señor Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Entonces Satanás le dejó. Quizá tú y yo estamos viviendo a veces momentos difíciles, momentos con nuestra economía fuertes. Déjame y te cuento esto. Una vez un hombre entregado a Dios era un diácono en la iglesia. En una ocasión, él empezó a vivir una prueba fuerte en su vida. Y él estaba atravesando ese momento en que tenía una esposa y 3 hijos. Y de repente él no sabía dónde conseguir dinero y él se empezó a afanar y lo primero que hizo, descuidó la oración. Y de repente iba caminando por la calle cuando
un grupo de personas le dijeron, mira, queremos pedirte un favor, si quieres ganarte un buen dinero. Y él dijo, ¿qué favor será? Quiero que lleves este pequeño sobre, solamente se lo entregues a aquella persona que está en aquel carro. No es nada malo, solamente haz eso y te vas a ganar una fuerte cantidad de dinero. El hombre vino y dijo, está bien, yo lo voy a hacer. Pero antes de eso empezó a ser bombardeado en su mente que no lo hiciera y luego que sí lo hiciera por la necesidad que estaba pasando. Pero recuerda, él había descuidado la oración. Entonces él accedió y fue y llevó lo que es el sobre. No llegó a donde tenía que llegar cuando la policía le cayó encima. La ley, el peso de la ley se le vino encima, lo metieron preso 10 años y su esposa, cuando él salió, su esposa le dijo, no quiero estar más contigo, sus hijos lo rechazaron y lo llamaron delincuente. Imagínate, por cuánto se dejó llevar por una tentación que Satanás le presentó en un momento de crisis. El Señor Jesús estaba en un momento de crisis. Sin embargo, él dijo, escrito está, porque él conocía la palabra. Y por eso dice, de la palabra el hombre puede vivir. Y por eso el Señor Jesús le dijo, solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Ahora, igualmente podemos darnos cuenta que Job dice, ¿acaso recibiremos solamente el bien de Dios y el mal no? Jehová da, Jehová quita, sea su nombre bendito. Bien, vamos a ir finalizando. En Génesis entonces encontramos que el mundo se corrompió y fue destruido con agua. Literalmente toda carne en el cual había espíritu de vida, dice que fue destruida con agua. Y ahora en estos tiempos, ¿qué es lo que le espera a este mundo? ¿Qué es lo que le espera? Quizá tú tienes buenas metas, tienes una gran mentalidad de construir una buena casa. Gloria a Dios, te felicito si estás pensando así. Pero si no piensas en honrar al Señor primeramente y en ponerlo en primer lugar en tu vida y entregarte a Él con todo tu corazón y toda tu mente y todas tus fuerzas y toda tu alma, no te puedo felicitar. Porque verdaderamente la felicitación que Dios nos puede dar es cuando lo ponemos a Él por sobre todas las cosas, porque dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente su reino y su justicia y todas estas cosas se te van a añadir. ¿Por qué? Porque si nos preocupamos primeramente en construir nuestra vida física, ¿qué hay de nuestra vida espiritual? Si nuestra vida física es por un momento, pero la vida espiritual es eterna. Ahora, dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 3:7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del Señor, para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Amén. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Todo lo que aquí está escrito es para nosotros poder ser instruidos. Amén. Dios ha hablado, y si nosotros prestamos atención a su palabra, literalmente vamos a ser recompensados con galardones.
Pero si nosotros ignoramos y pensamos que porque hay tanta falsedad de pastores, de líderes, y empezamos a ver el humano, empezamos a tachar al humano, ¿qué va a pasar el día de mañana? El Señor va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Pero si somos fieles a Él, nos negamos a los deleites temporales del pecado, buscamos la justicia, buscamos la dirección de Él, hablamos de su nombre, vivimos para Él, el día de mañana se nos va a decir, bienvenido hijo mío, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pasa al gozo de tu Señor. La gloria sea para Dios. Que Dios les bendiga a todos. Bien, tan Amén. pronto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amigo televidente, ¿ha escuchado usted la palabra de Dios? ¿De dónde usted es ciudadano? ¿Del cielo o de la tierra? La Biblia dice claramente, como decía el predicador, el cielo y la tierra pasarán. Y él leyó a segunda de Pedro allí. Mas mi palabra no pasará. Entonces, si usted es ciudadano de cielo, de aquí de la tierra, y la tierra va a ser destruida, entonces se va a ir usted junto con ella. Ahora, dice que la palabra del Señor no pasará. ¿Sabe por qué el Señor dice esa cosa? Porque la palabra es el mismo Jesucristo. Él es el mismo, la palabra. Él es el verbo de Dios. Por eso no puede pasar. Entonces los que estamos en Él, estamos en la palabra. ¿Sí? Y al estar en la palabra, vivimos en la verdad. Y Él es la verdad. Así que si somos ciudadanos del cielo, tenemos que vivir conforme al cielo. ¿Sabe lo que significa eso? Como decía el predicador. Ahí en 2 Corintios 5:20 lo dice. Clavemente, somos embajadores de Cristo. ¿Qué somos? Embajadores. ¿Y qué es un embajador? Un embajador es la persona que representa a su gobierno en X país. ¿Y cómo lo representa? Consume los productos de su país. Habla el idioma de su país. Viste de acuerdo a su país. Todo lo que tenga que ver con su país, eso lo promueve. Es un representante. Si nosotros somos ciudadanos del cielo, como decía la lectura que él partió para el mensaje, entonces somos embajadores aquí. Hemos venido a representar a Jesucristo. Hemos venido a representar el reino de los cielos. Entonces tenemos que hablar el lenguaje que se habla en el cielo. Tenemos que vivir de acuerdo a la cultura del cielo. Tenemos que vestir de acuerdo al cielo. ¿Me están entendiendo? Los ciudadanos del cielo no cambian, no se adaptan a otra cultura, porque ellos tienen su propia cultura y viven conforme al cielo, aunque sea aquí en la tierra. Qué lindo. ¿De dónde tú eres ciudadano? ¿Sabe que un día, y no son los extraterrestres, que van a venir a buscar a los escogidos, a los que vinieron aquí y se han querido quedar, pero no son de aquí? El Señor lo dice, están en el mundo, pero no son del mundo. No somos del mundo. Así que no te adaptas mucho al mundo, no te adaptas mucho al mundo. Porque la palabra es clave cuando dice allí que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Es decir, que no va a volver para allá, no va a volver para allá. ¿De dónde saliste? Entonces, ¿de dónde tú eres ciudadano? El Señor quiere que seas ciudadano del cielo. Y para ello necesita a Jesucristo. Y Jesucristo vino a enseñarnos de cómo debemos vivir aquí. Te invitamos a que aceptes a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Si tú lo aceptas, tú tienes vida eterna. Y cuando el Señor venga a buscar la iglesia, tú te vas a ir con Él. Si lo aceptas, si vive conforme a su palabra. ¿Y cómo yo sé que tengo a Jesucristo? Fácil, amándolo a Él y amando su mandamiento. Y Él dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os lo he amado. Si tú amas a tu prójimo, como el Señor te amó, no como tú quieres amarlo, como Él te amó, entonces tú eres de Él. Si tú no lo amas, nananina, no te evita que no va.
quiere aceptar a Jesucristo para que te dé la fortaleza y la sabiduría y te puede dar su Espíritu Santo para que tú puedas vivir conforme a Él, este es el momento. Repite conmigo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos habla de ciudadanos del cielo. Y para ello se necesita la santidad de tu Espíritu, la limpieza y la purificación. Yo lo acepto como Señor de mi vida. Perdona mis pecados. Límpiame. Seré más blanco que la nieve. Por eso lávame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Te doy gracias por Jesucristo, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Borra mis pecados. Perdona mis ofensas. Ayúdame, Dios mío. Confieso delante de ti y de los hombres. Por eso te ruego que me salve, que me transforme y que me llene de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Si ha hecho esta oración de fe, le invitamos a que visite una iglesia donde se predique la palabra y que comience a leer la Biblia, que es la única fuente de guía para la vida eterna. Que Dios me le guarde. Muy bien, al final del programa estaremos dándole la dirección para que usted nos escriba si necesita una Biblia o algo. Bien, varón de Dios, volviendo a nuestro tema de ahorita, conforme a la profecía, vamos a hablar porque el tema que usted abrió se presta para la profecía. Usted le llevó ahí a segunda de Pedro, el capítulo 3 y versículo 7, donde dice que los cielos van a pasar, se van a quemar, se van a fundir. ¿Cómo usted cree que será eso? ¿Cómo será que se va a fundir el cielo? Y sabemos que eso es pronto. ¿Cómo usted cree que ¿Por qué usted cree que va a fundirse el cielo, que no va a dar más su luz? Bueno, la palabra registra que el sol aumentará su calor 7 veces más. Y también nos damos cuenta que dice la palabra que se va a dar potestad a que los hombres sean quemados con el calor del sol. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, más que todo el sol es el que puedo decir, de ahí va a venir lo que es toda la destrucción también. Porque el sol, si nosotros vemos ahora, en estos tiempos se hace un tremendo calor, podemos decir, y apenas lo resistimos, necesitamos de aire, pero en ese entonces literalmente la capa de ozono va a ser rota, el sol va a aumentar 7 veces más su calor, de tal manera que las cosas estallarán por el mismo calor. Y es lo que... Muy bien. Entonces, quiere decir que entonces, número 1, Dios va a permitir eso. Vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 16 y versículo 8. Vamos a ver, amigo televidente, y esto es ya. Mire, usted no ha oído mucho por ahí del calentamiento global. Mire, este año va a haber cambio atmosférico terrible, ¿entiende? Donde va a haber calor, pero se va a enfriar. Y por eso mucha gente se van a enfermar. Se van a descubrir más enfermedades. De acuerdo a la visión que me ha dado, más enfermedades que nunca se va a estar descubriendo desde este año para allá. Por la razón de que Dios está trayendo un mensaje de alerta, lo que se llama una trompeta, anunciando para que la gente se aparte. Y el sol va a quemar. Y va a producir úlcera. Y va a producir cáncer a los cuerpos. Por eso tenga cuidado con tomar el sol. Y al Señor descender el sol más, por eso se va a fundir. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Ve usted? Va a quemar. Así que por eso se está hablando mucho del calentamiento global. Y cómo se están encendiendo los bosques por el calor, por los rayos solares. Porque el ozono, que es la capa protectora del sol, está perforada. Y cada día más está entrando los rayos. Por eso usted va a ver muchos glaciales, muchos montes de hielo se están derritiendo. Y el agua está corriendo. Y por eso va a haber muchísimos huracanes. Va a haber inundaciones terribles. ¿Por qué? Porque el mar no va a poder resistir. Y se va a salir de su cauce. Así que van a aparecer mucha gente por el agua, por huracanes, por viento solano terrible. Porque el sol, pero ¿me debe saber por qué?
Porque la razón es también, porque no va a haber aire. Dios va a detener los aires para que no sople. Y está tirando ahora ese aire y ese fuego, ese calor terrible. Vamos a leerlo. Está en el capítulo 7 de Apocalipsis, del 1 hasta el versículo 6. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ok, note usted. Número 1, el sol va a quemar, por eso se va a fundir. Si usted coge una bombilla de 1000 vatios y la enciende y le sube, va a estar un calor terrible esa bombilla que va a explotar y se va a fundir. Por eso muchas bombillas se funden. El sol entonces se va a fundir, se va a oscurecer, porque va a quemar la tierra a los hombres. Va a quemar, dice la palabra de Dios. Y luego que va a ser un calor fuerte, no va a haber viento. Dice que en los 4 puntos cardinales de la tierra, norte, sur, este y oeste, hay 4 ángeles que están preparados que van a tener el viento. La gente no va a poder respirar. La gente que sufre de asma, las personas que están un poquito gruesas, se van a sofocar. Aún los delgados se van a sofocar. Porque no van a poder respirar. ¿Por qué? Porque no hay viento. Lo que hay es calor, humedad terrible. Va a haber fuego por toda parte. Mire, prepárese. Y esto es ya. Esto lo dice la palabra ya por más de 2000 años. Pero sin embargo, los científicos ahora, científicamente han comprobado que sí, que se están perforando la zona y que el sol, los rayos están penetrando más. La ciencia médica está diciendo que va a producir la piel va a producir también cáncer. O sea, todo ello mismo. Pero eso lo dice la palabra de Dios ya. Entonces, la gente va a andar por ahí cayéndose el cabello por toda parte. ¿Sabes qué también? Va a haber oscuridad. Vamos a verlo. Vamos al capítulo 24 de Mateo. Mateo 24. Ajá, del versículo 30 y 31. 30 y 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Antes de que se entere lo que le voy a decir ahora, el Señor primeramente va a mandar a recoger a los escogidos para que no pasen por las calamidades. Mire el versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Usted ve? Antes de que Dios mande esas cosas, va a recoger primeramente a todos los salvados. Y si ya estas cosas científicamente se está comprobando que el sol se va a quemar, que va a haber oscuridad terrible, ¿por qué usted cree que se está adelantando la tecnología de estos paneles solares? ¿Usted ha visto por esta parte? Están poniendo paneles solares. Porque la gente se va a querer calentar solamente con esos paneles porque el sol va a desaparecer. Entonces al calentar esto, entonces eso es lo que va a haber luz, va a alumbrar mientras tanto. Porque esto va a ser un día de juicio. Por eso es que la gente se está adelantando, pero no lo que pone Dios, no importa cuántos paneles solares pongan. Está bien, cómprelo, no hay problema. Pero como quiera, ¿entiendes? Va a haber la oscuridad. Y eso no va a salir. Entonces no se van a poder tampoco calentar. Mientras tanto va a estar calentando, pero cuando entre de lleno, olvídese. Así que es muy importante que usted vea estas cosas, como que ya todo está escrito ahí. Pero antes de que estas cosas comiencen a funcionar, la iglesia del Señor se va de aquí, de los aires. En los aires se va a levantar.
Así que si estas cosas ya están ahí, ¿cuánto más entonces el rato de la iglesia que hay en aquel momento? Si Dios lo permite, la semana que viene estaremos hablando acerca del rato de la iglesia. Usted va a aprender lo que es, a qué se le llama rato de la iglesia y por qué es un rato. La palabra rato tiene que ver con robar, pero no, es más amplia la palabra, porque el Señor no se va a robar lo que es de Él. Lo que está indicando aquí es sorpresa, es mover de lugar, que nadie sabe el día ni la hora. Por eso le llama rato, que es de sorpresa. Por ejemplo, una muchacha va caminando por ahí y viene un hombre, pa, y la rata, no he dicho esa palabra, pa, y la rata, se la lleva. Eso es que la mueve, la quita, la esconde. Esto lo hacen, se la roban para hacerle daño, pero el Señor no. El Señor es para celebrar la boda del Cordero. Por eso dice ahí que estarán dos moliendo. Uno será tomado y otro será dejado. Dos estarán durmiendo en una cama. Uno será tomado y otro será dejado. Dos estarán trabajando. Uno será tomado y otro dejado. Óigame bien. ¿Por qué dice eso? Bueno, porque usted sabe que hay cambio de horario. Tal vez aquí son ahora mismo, ¿entiende? Las 8 o van a ser las 8, ¿entiende? Y tal vez en California viene siendo como las 8 de la mañana o las 8 o las 10 o las 11. O sea, un promedio como de algunas 5 horas. Pero en China, en Japón, ¿entiende? Vienen ya amaneciendo. Cambio de hora. Por eso es que mientras aquí está durmiendo, allí se están levantando. Pero lo que pasa es, óigame bien, nosotros nos medimos por el calendario a través lunar. Pero como la luna ya no va a dar su resplandor, como el sol no va a alumbrar, ya no podemos regirnos más por el calendario. Va a haber otro calendario. Aleluya. No se pierda a continuación. La semana que viene, con Dios mediante, estaremos hablando acerca de ese nuevo calendario. Ya no va a existir el calendario que usted y yo estamos viendo de 31 días, de 30 días, de 29, de 28. Ya no va a existir más eso. Eso está hecho a través de la luna y del sol. Pero como no va a haber sol, como no va a haber luna, no va a haber estrella, va a haber oscuridad, va a haber una nueva época, una nueva era, un nuevo día. Habrá una señal de un nuevo día, una nueva luz. ¿Quiere ver que es así? Vamos a leerlo. Vamos a Zacarías, capítulo 14, del verso 4 en adelante. Mire bien. Dice que va a haber oscuridad, pero va a haber un nuevo día. Habrá luz otra vez. Y esa luz es diferente a la del sol y a la de la luna. Aprenda eso para la semana que viene con Dios mediante. De 4 en adelante. Sí. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en este día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Ok, ve. Esa luz es el Señor. Porque Él es la luz del mundo. Y como la luz no abre ya de sol esa cosa, ahora es el mismo, el resplandor de su venida va a limpiar y va a matar. Imagínate que ves así, para que tenga la idea. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 8 y 9, para que veas que la luz es Él. Dice con el resplandor de su venida, Él va a matar al anticristo que va a estar aquí dominando y haciendo daño a todo el mundo. Esa es la señal. 2 de Segunda de Tesalonicenses, versículos 8 y 9. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás y con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Sí, el resplandor de su venida de Jesucristo va a matar todo lo que es iniquidad, todo lo que es maldad, incluyendo al hijo de Satanás, que es el anticristo del gobierno mundial, que estará dominando durante ese tiempo aquí en esta tierra. Satanás va a ser atado por 1000 años,
comenzará un nuevo milenio. Óigame bien. Y el primer día de ese milenio lo establecerá el Señor cuando venga. Por ejemplo, esta época que estamos viviendo ahora, que se llama la era cristiana, fue después que Cristo vino, comenzó el año 1, año 2, año 3, después que Cristo vino, cambió el tiempo, ¿te ves? Los judíos están viviendo otra temporada, están viviendo como por el año 2000 y pico, 8000 y algo. Nosotros estamos viviendo por el año 2000. Ellos van adelantados casi 5 años. ¿Te ves? Porque ellos están viviendo atrás, como ellos no han aceptado a Jesucristo. ¿Te ves? Ellos siguen viviendo su año. Pero nosotros estamos viviendo la era cristiana. Y estamos, después de Cristo para acá, va en el año 2016 y 2017 y así. Va subiendo los años. ¿Me estás entendiendo? La era cristiana. Pues cuando venga ahora el Señor la segunda vez, comenzar de nuevo el 1, el 2, el 3, 1000 años. Otra vez, comenzando. ¿Te ves? ¡A su nombre! Óigame, eso es importante que usted entienda. ¿Sabe si la palabra, varón? Que el hombre, el niño, morirá de 100 años. Un niño de 100 años. Es un número indeterminado. Quiere decir que si el niño va a ser de 100 años, ¿cuál será entonces el hombre? El joven, ¿de cuánto va a ser? ¿Ve? Son 1000 años de paz que vamos a vivir aquí en la tierra, donde no habrá maldad, no habrá noche, no habrá oscuridad, no habrá cansancio, no habrá fatiga, no habrá que dormir, porque usted duerme porque está cansado. ¿Entiende? Es decir, que no va a haber nada de esas cosas, no va a haber necesidad de esas cosas. Paz, delicia, tranquilidad, gozo, alegría. No va a haber aburrimiento. ¿Debe? El aburrimiento por el cansancio, el aburrimiento por tanta faena y cuantas cosas, y no hay nada que hacer, pero en aquel tiempo no. Estaremos glorificando, honrando, adorando, bendiciendo el glorioso y bendito nombre de Dios. ¡Y a su nombre! ¿Me estás entendiendo? Por eso es importante ser creyente, vale la pena ser creyente. Adorar, glorificar el nombre de Dios, honrarle. Para la gloria suya. Varón, ¿cómo usted puede hablarle más a esta gente de ese acontecimiento extraordinario de la segunda venida de Cristo Jesús a la tierra? Bueno, definitivamente la palabra en Apocalipsis registra que habrán plagas, habrá una úlcera maligna y pestilente, que literalmente también podemos darnos cuenta que van a comenzar entre humanos a tirarse bombas nucleares, habrá guerra, habrá destrucción. Y muchos podemos decir, pero si ya lo hay, pero ahí se va a desatar completamente todo, o sea, va a dar con toda fuerza va a venir todo eso. En Apocalipsis 6 también encontramos que se va a desatar lo que es una paz, pero es una paz falsa. Como dice, es mífera, o sea, por un tiempo aparece. Entonces, pero todo eso, lo que vamos a empezar a vivir, son cosas en las cuales pues, vamos a, inclusive, Dios tenga misericordia de todos nosotros y nos levante, porque en verdad va a ser un tiempo duro, que la gente se le va a caer la carne y no van a morir, porque la palabra registra que la muerte huirá de ellos. Y dice que morderán sus lenguas, que los dientes los estrujirán. ¿Por qué? Porque el dolor va a ser tan fuerte y van a querer morirse, se van a querer sajar, quitar la vida, pero no van a morir. ¿Por qué? Porque la muerte va a huir de ellos. Y el problema es, cuando no se mueve la lengua es porque está débil, ¿entiendes? No puede mover bien, está enfermo, tiene cualquier clase de enfermedad y se mueve la lengua directamente porque la fuerza no le da. Si usted come, casi no puede moverse y por eso se muerde, ¿entiendes? Entonces va a haber dolor, va a haber sufrimiento, va a haber calamidades, va a haber úlceras, la gente no va a tener fuerza. Es cierto. Y va a morder su lengua, se la va a comer, porque se le va a caer los cantos, como usted dice. El cabello se le va a caer a la gente. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque el cuero cabelludo, hermano, se va a quemar. ¿Entiende? El cuero cabelludo. El agua que usted toma va a tener ajín o va a tener sangre. Vamos a leerlo. Vamos al capítulo 16 de Apocalipsis, versículo de 1 a 2. Mire, las aguas se van a convertir en sangre. Y la gente eso que va a tomar, sangre. El agua usted no va a tener agua, ustedes están vendiendo agua ahora. Y hay mucha agua que están descubriendo, que están dañados. Y muchos alimentos ahora que están vendiendo, que se llaman alimentos orgánicos, también está haciendo daño. O sea, la temperatura, el calor, la tierra, está negando por el pecado. Leamos ese versículo, que es muy importante que usted lo entienda. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles,
Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. ¿Ve usted? Mire bien, si el sol va a quemar, si los 4 puntos cardinales de la tierra no va a haber viento, si las aguas se van a convertir en sangre, ¿qué usted va a hacer? Dígame, cuando hay una calor, ¿para dónde coge la gente? Para la playa. Para la playa, para los lagos, para los ríos. Pero dice que se va a convertir en sangre. Y va a morir todo el ser ahí, va a pesar, hay una peste terrible. ¿Para dónde usted va a correr? Y el calor ahí, ¿se va a tirar dónde? Sobre la sangre. Por eso que se va a podrir. Y sobre el otro punto que dice ahí, la úlcera. ¿Debe? Porque sangre más sangre queda. Úlcera. El punto. O sea, el Señor está dando señales para que usted escape por su vida antes que sea tarde. Si ahora está haciendo calor y humedad y la gente no haya qué hacer, imagínese cuando ve que este momento que ya está ahí a la vuelta de la esquina. Pero ahora usted tiene aire acondicionado mientras tanto. Ahora usted se puede echar fresco. Pero todos los árboles no van a echar fresco porque están quemados. Están quemados. Primero va a haber fuego. Se van a quemar todos los árboles. Y la tierra se va a quemar. Usted va a quedar a la intemperie. Ahorita usted citó ahí Apocalipsis 9, ¿verdad? Sí. Usted citó ahorita que dice que la muerte huirá. Usted va a ser tan feo, usted es feo ahora. Pero usted tiene miedo a la muerte. Pero miren, en aquellos días, usted va a estar tan feo que la muerte va a salir corriendo. Cuando lo vea a usted, va a salir corriendo, va a tener miedo. Dice ahí que la muerte correrá de uno. Usted va a querer quitarse la vida. Y la muerte no me dice, no, vete para allá. No venga a buscarme tú a mí. La muerte viene a buscar a uno ahora, no. Pero ahora la muerte que va a salir corriendo y usted detrás, mira, espérame. Y no, la muerte va a salir corriendo de tan feo que usted va a pasar. Bueno, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Con Dios mediante, nos veremos la próxima semana. Espere la continuación de esto que es muy importante. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a estar preparados. Aunque parece un poco jocoso, Señor, pero tú sabes que es una realidad. Tu palabra así lo dice. Ayúdenos, Señor, a creerla, a vivirla, pero sobre todo a estar preparados para cuando venga tu Hijo amado a buscar la iglesia. Padre, gracias. Bendice la humanidad. Bendice nuestra comunidad. Bendice tu iglesia. Ten misericordia, Señor. Permite que cada día más nos apartemos del pecado y nos consagremos. Gracias. Son favores que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mira aquí nuestra pantalla, nuestro teléfono, nuestra dirección. Llámenos, escríbanos. Estamos para servirles. Mientras, hermanos, se despide de ustedes. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén. Dios me lo guarde. Nos veremos la próxima semana. Si Cristo no ha venido. No, hermanos, pero nos veremos muy pronto.